nomás, pues, el miércoles. Estábamos analizando distintas regiones del estómago. Vimos el cardias, luego nos pasamos al fondo con toda la actividad, ¿no es cierto?, enzimática, liberación de muchas enzimas para las células oxínticas, ¿no es cierto?, varietales, y un factor intrínseco fundamental para que no se produzcan las anemias perniciosas. Esta anemia, ¿no es cierto?, genera disminución de glóbulos rojos porque no hay formación de glóbulos rojos producto de que se destruye esta célula, y al destruirse, ¿no es cierto?, esta célula por una gastritis trófica, tiene entonces sin que se produzca el factor intrínseco, que es una glicoproteína que va a actuar sobre el factor extrínseco, que está, ¿no es cierto?, habitándolo en el intestino grueso, que son nuestras bacterias saprófitas, que son fundamentales para la descomposición de alimentos, para el peristaltismo, para evacuar las heces fecales, y también para producir entonces un factor intrínseco que es la vitamina B12. ¿Sí? Ese factor intrínseco no hay formación de glóbulos rojos. Y eso genera entonces disminución de glóbulos rojos y genera una anemia. Ok, entonces, ¿pero qué pasa a nivel del antro pilórico? Y aquí tengo la relación, fíjense ahora, cambia esta zona. Aquí donde se están produciendo sobre las úlceras en todo caso, ¿ya? Las úlceras se forman en la región central y en la región del esófago, la parte final del esófago. Ahí están las úlceras cardíacas, perdón, gástricas. Y entonces, fíjense que esta superficie gástrica, existe una relación de 1:1, ¿no es cierto?, entre las criptas, entre la foviola, cripta, foseta, fosilla, como quiera llamarlo, cripta gástrica, siempre el segundo apellido, gástrica, y son fositas gástricas, fosilla gástrica. 1:1 con relación a las glándulas. ¿Y cómo se llama la glándula ahora? Astrales. ¿Te fijas? ¿Pero cuánto mide? 1500 micras, igual que el, el cuerpo y fondo. Es muy gruesa esta zona, pero es muy profunda la cripta. Ok, esto no está en los textos, pero es producto de muchos papers que uno tiene que leer, ¿por cierto? Y entonces en esta región, que es un corte histológico ahora, entonces donde la P muestra entonces la cripta, ¿no es cierto? Y arriba, esa parte nomás, es el revestimiento gástrico. Voy a poner mi puntero láser, no sé por qué este puntero es mejor, me gusta más la flecha, pero se pierde rápidamente. En cambio, este es más permanente. Esa es la zona de revestimiento. Esta es la cripta, o foseta, fosilla, lo que quiera llamarla. ¿Ya? Y ahí se inicia la glándula. ¿Se fija? Hay una relación de 1:1. Y esta pared es muy gruesa. Mide 1500 micras. Ahora, ¿qué población celular encontramos en la glándula? Indudablemente, acuérdense que aquí está el jugo gástrico. Entonces, esta región tiene que protegerse. Por lo tanto, las células liberan mucina. Ya tenemos las células mucosas que liberan mucina arriba, ya que nos protege. Mucina. ¿Qué más tenemos acá? Algunas células productoras de lisocimas, ¿ya? Ahora, son importantes las lisocimas porque destruyen la pared bacteriana. Para que no exista, entonces, bacterias en el estómago, ¿ya? ¿Qué más hay? Célula oxíntica, algunas células oxínticas. Por eso, entonces, las personas, ¿no es cierto?, cuando están nerviosas por acción del estrés, mucha contracción de esta fibra muscular lisa, liberan acetilcolina y, ¿no es cierto?, tienen entonces liberación de este HCl y genera la úlcera en estas regiones. Entonces tenemos, y células productoras entonces de gastrina. Las células G, ¿qué es lo que hacen? Estimulan a las células oxínticas para que liberen entonces más cantidad de ácido clorhídrico. Ok, fíjense entonces, esa es toda nuestra relación que podemos encontrar más abajo. Pero aquí se puede apreciar algo más. Saquémosle partido a esta diapositiva. Estas son las criptas, muy profundas, ¿cierto? Si mide 1500 micras, esto mide 750 micras y esto 750. Ahora, entre las criptas y la glándula está el corion. El corion es tejido conectivo laxo. Todo esto es conectivo laxo. Pero fíjense aquí, ahí está la muscularis mucosae. Y la muscularis mucosae tiene 3 capas, ¿ya? 3 capas. La interna circular, ahí están, ¿ya? La media longitudinal, por eso están cortadas transversalmente, y por fuera la circular. Entonces, de circular interna
ya, longitudinal media y circular externa. Y después viene la submucosa que apenas se alcanza a observar ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense, nuestra siguiente diapositiva ya corresponde entonces al intestino delgado. ¿Ya? Pero aquí vamos a tener que hacer un escalce. Habíamos visto el cardia, el fondo y cuerpo, ¿ya? Con sus arrugas gástricas longitudinales y transversales para detener más los sólidos y poder hidrolizarlo. Fíjense que aquí en esta zona existe en este píloro existe un esfínter, ese que está ahí. Pero ese esfínter se produce por engrosamiento de la túnica muscular, la interna circular, ¿se fijan? Y genera esta constricción para evitar que pasen, ¿no es cierto?, muchos nutrientes que aún no han sido hidrolizados hacia el duodeno. De tal manera que existe un esfínter anatómico, ¿ya? Este se llama el esfínter pilórico, ¿ok? Pone engrosamiento de la túnica muscular, pero la capa interna, circular interna. Ok, después continúa entonces el intestino delgado, pero el primer segmento de unos 20 a 30 centímetros nomás, cortito hasta el duodeno. Tu intestino mide 6 metros de longitud, está, ¿no es cierto?, enrollado en nuestra vísceras. Y 25 a 30 centímetros de longitud, nada más que eso, ¿ya? 25 centímetros promedio de duodeno, cortito. De tal manera que este duodeno presenta en su interior unos pliegues. Estos pliegues se denominan entonces válvulas conniventes o semilunares o válvulas de Kerckley. Tiene varios sinónimos. ¿Y cuál es la función? Retener, entonces, retardar el paso del bolo alimenticio, ¿no es cierto?, para que pueda ser absorbido lentamente. Lentamente. Se escucha todo. Entonces, esos que están ahí, y que ahora lo vamos a ver con mayor nitidez en el siguiente diapositiva. Estas son las válvulas de Kerckley no semilunares o conniventes. Estas que están acá, ¿ya? En un corte longitudinal y aquí está en un corte transversal. ¿Cómo se produce? Con un solo levantamiento, fíjese, de la submucosa, esa. Porque el solo levantamiento que se produce por la mucosa, el conectivo forma las vellosidades intestinales. Este es un solo levantamiento de la submucosa. ¿Se fija? Y forma estas válvulas que están acá. Las semilunares, porque tienen forma de semilunas, ¿ya? O corniventes también. Entonces, los alimentos tienen que ir pasando lentamente para ser absorbidos. Ahora, ¿cuáles son estos sobrelevantamientos, ¿cierto? Cuando se produce entonces el sobrelevantamiento de la mucosa y submucosa, forman las válvulas de Kerckley semilunares, ¿ya? Y que tiene entonces de 8 a 10 centímetros de altura, ¿ok? 8 a 10 centímetros de altura, ¿ok? Y tiene 3 a 4 milímetros, dije centímetros, no sé, de 10 a 8 centímetros, 10 a 8 a 10 milímetros, perdón, de altura. Es que mi nieto está en prueba aquí y necesita ayuda. Bien, sigamos lo nuestro entonces. De 8 a 10 milímetros de altura. Tiene de 3 a 4 milímetros de grosor, ¿ya? Y tiene de 5 centímetros de largo, o sea, en forma de media luna. Así están constituidas entonces las válvulas de Kerckley o semilunares o conniventes que al lado están en un corte, ¿no es cierto?, un esquema en corte histológico. Fíjese, esta es la mucosa. Cuando se produce el solevantamiento de la mucosa, produce las vellosidades intestinales, con su revestimiento, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, o que vamos a ver hasta ahora, que con esto aumenta la superficie de absorción, ¿ya? Y ahí está la muscular y mucosa, y ahí está la submucosa. Cuando se produce este solventamiento que empuja a la submucosa y a la mucosa, forma esta glándula de Kerckley. Glándula, dije ahora, no estoy disléxico. Válvulas conniventes.
válvulas conniventes o semilunares o de Kerkring. Y más abajo tengo la túnica muscular, la interna circular, la externa longitudinal. Siempre está más gruesa, siempre. ¿Sí? Carla, dime nomás. Dime, Carla. No hay pregunta. Ahí está entonces la túnica muscular con interna circular, externa longitudinal. Y aquí está el plexo de Auerbach, igual que acá hay otro plexo de Meissner. Y por fuera de la túnica muscular está la serosa ya. Entonces, estas válvulas de Kerki aparecen a los 5 centímetros entonces del píloro y llegan a su máximo desarrollo en la porción distal del duodeno, esta es la porción más final y proximal del yeyuno. Más adelante no existen, disminuyen, ya empiezan a disminuir. Ahora bien, cuando la mucosa se vagina, ¿cierto? Ese solevantamiento forma entonces las vellosidades intestinales, pero en este caso se produce el solevantamiento de la submucosa, que empuja la mucosa hacia afuera. El duodeno, empecemos a analizar el duodeno, tiene 25-30 centímetros de longitud, y ese es un corte del duodeno, corte histológico, donde, fíjense, tiene una pared con muchas vellosidades intestinales, se fija esta, para aumentar la superficie de absorción. Estas vellosidades intestinales del duodeno son foliadas en forma de hoja aplanada, ya, igual que la hoja, como esta que yo tomé nota, ya para la prueba. Y en el yeyuno son digitiformes, como mis dedos, como el lápiz. ¿Ok? Entonces se diferencian la forma, pero son vellosidades intestinales que sirven para aumentar la superficie de absorción de todos los nutrientes. Ahora, si analizamos entonces, esta es la mucosa que presenta estas vellosidades intestinales, pero fíjense en el fondo de esta vellosidad hay una cripta, eso que está ahí. Esa se denomina cripta de Lieberkühn o glándulas intestinales, ¿ok? Porque se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo, intestino delgado, intestino grueso, y desaparecen ya en el pasaje anorrectal. Luego entonces tenemos ahí sucorio, en eso que está ahí, el tejido conectivo laxo, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar un músculo que proviene de la muscularis mucosae. La muscularis mucosae está dispuesta en dos capas, una interna circular y otra externa longitudinal. Y de aquí entonces ascienden algunas fibras musculares lisas y forma el músculo de Brick, cuya función es acortar la vellosidad para que se ponga en contacto con nuevos nutrientes. Ahora, la secreción de estas glándulas intestinales, ¿no es cierto?, van a ayudar a que se lubrique toda esta región, porque en el predominar las células caliciformes acá. Bajo termina la mucosa en esta muscularis mucosae, que tiene dos capas, interna circular y externa longitudinal. Luego tengo esta capa que corresponde a la submucosa. La submucosa corresponde a un tejido conectivo laxo, pero fibroso, ¿ya? Fibroso porque tiene muchas fibras colágenas. Incluso algunos textos dicen que es un conectivo denso, pero lamentablemente los dextros, para los que no son histólogos, ¿no es cierto?, pueden escribir muchas cosas, no es muy vascularizado. Y aquí se encuentran todos los plexos sanguíneos, arteriales, venosos, linfáticos. Entonces es un laxo con modificaciones. ¿Y cuál es la modificación? Aumentar la fibra colágena. ¿Qué más hemos encontrado aquí? Ese plexo que está ahí, ese plexo se llama plexo de Meissner o plexo submucoso. Pero además vamos a encontrar estos anúmeros glandulares. Esta glándula se denomina glándula duodenales porque solamente se encuentra en el duodeno, o también se denomina glándula de Brunner, que ya van a aparecer en algunas partes este nombre. Ahora, estas glándulas de Brunner tienen funciones, ¿no es cierto?, de liberar un ion bicarbonato. Ahora, lo libera este lumen. ¿Y cómo lo libera? No tiene conducto excretor. Estas glándulas no poseen conductos excretores, se unen acá mediante, ¿no es cierto?, otro enómero acá, y se une esta glándula intestinal. Esta glándula intestinal tampoco poseen conductos excretores, porque la pared de la vellosidad intestinal le sirve como conducto excretor. Por lo tanto, estas glándulas drenan en la base de esta glándula intestinal y liberan entonces su composición acá. ¿Qué composición? Composición de un ion bicarbonato, o sea, para neutralizar el pH ácido que trae, ¿no es cierto?, del estómago, que es un pH extremadamente ácido. Ya dijimos que lo que produce, ¿no es cierto?, el pH ácido es
la liberación de HCl a una concentración de 0,16 molar y también, ¿no es cierto?, 0,7, ¿no es cierto?, molar de cloruro de potasio. Por lo tanto, hay mucho cloro, mucho ácido. Y eso sirve para hidrolizar las proteínas. El pH más o menos es de 3. El pH 3 es extremadamente ácido. Por eso cuando regurgitamos, ¿no es cierto?, el esófago no suele, porque destruye las paredes del esófago. Por eso hay que tomar rápidamente una base. De tal manera entonces que ese es un buen signo para identificar a nivel de intestino. Si tiene, si tiene glándula de Brine, quiere decir que es buena. Si no posee, puede ser yeyuno o ilio. ¿Ok? Un buen tic para recordar entonces que solamente el duodeno tiene glándulas duodenales o glándulas de Briner. Y más abajo tengo la túnica muscular. ¿Ya? Yo creo que dije, es el plexo de Meissner, ¿cierto? Que solamente se encuentra en la mucosa. Bueno, esta es la túnica muscular. Y la túnica muscular comprende dos capas. Una interna circular, que es más gruesa, y otra externa longitudinal. ¿Ya? Esta es la más gruesa. Esta es lo que genera los peristaltismos. Y entre medio está el plexo de Auerbach, entérico. Y por fuera, entonces, una serosa. Ahora, quiero que me disculpen, pero me distraje en un instante. Es que mi nieto está en prueba y hay algo que no dije acá. Y lo voy a decir ahora porque después me dice, usted no lo dijo nunca, profesor. No tengo una pared de estómago. Lo dije al principio, sí, ¿eh? Lo dije al principio. Hablé de dos musculaturas. ¿Ya? No encuentro nunca en la pared del estómago. No tengo ningún corte entero de estómago. Ahí puede ser, pero una parte nomás. Ya. Bueno, mientras tanto. ¿Qué dije en el estómago? El estómago dije que la muscularis mucosae tiene tres capas, una interna circular, una media longitudinal y otra externa circular. Ahí están las tres capas, ¿ya? De la muscularis mucosae. Pero la túnica muscular, que no la puedo encontrar aquí en una imagen, bueno, tiene que ser esta nomás. Esta túnica muscular que está acá, ¿ya? Aquí no tengo túnica muscular, aquí tampoco. La túnica muscular tiene tres capas también. Una interna oblicua, una interna oblicua, una media circular y otra externa longitudinal. Entonces, interna oblicua, media circular y externa longitudinal. ¿Ok? Fíjese que la disposición es distinta. La muscularis mucosae tiene interna circular, media longitudinal y internas circulares. Sin embargo, la túnica muscular como capa, una túnica, tiene tres capas. Una externa oblicua, una media circular y otra externa longitudinal. Ay, señor. Ok, eso es. Nos falta que metan ruido de fondo, por Dios. Parece que no está destinado que yo siga acá 6 días. Nos faltan los distractores de este jugo, por si acaso. Paciencia, paciencia. Es cuercuazo. Ok. Eso es lo que me faltó enseñar ya, por favor. Entonces, tengo tres disposiciones distintas de la túnica, ¿no es cierto?, muscular. Interna, la posición entonces de la túnica muscular interna oblicua, media circular, externa longitudinal. Que distinta a la muscular y mucosae, que tiene interna circular, media longitudinal y externa circular. Bueno, dicho esto, entonces continuamos acá en duodeno, que estábamos mostrando entonces las túnicas musculares del duodeno. Y ahí tiene dos capas. Aquí estamos. Dos capas. Una interna circular
la más gruesa, esta que está acá y que está escrita ahí, eso que está ahí, interna circular, y una capa externa longitudinal, ¿ya? Y por fuera una serosa. Ok, y aquí qué bueno que está, esta es la glándula de Briner, o duodenales, pero en todo caso aparece en la siguiente diapositiva. Entonces, posee 4 túnicas, el duodeno, la mucosa, submucosa, muscular y serosa, igual que a lo largo del tubo podemos encontrar estas 4 túnicas. Pero analicemos las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales, fíjense, son levantamiento del corium, ¿ya? Eso que está ahí. Ya, esto que está aquí. ¿Se fijan? Se hace un levantamiento y genera estas, entonces, vellosidades intestinales. ¿Se fijan? Pero la base de cada vellosidad intestinal aquí desemboca esta glándula tubular, que es una glándula intestinal o glándula de Lieberkühn. Y aquí está mostrando entonces las vellosidades, ¿no es cierto?, con microscopía electrónica de barrido, y ahí está mostrando la flecha, entonces el orificio, cómo sale la secreción de esta glándula que vamos a analizar a continuación. Ahora, aquí tengo con mayor aumento un corte histológico de la vellosidad intestinal compuesta por un epitelio simple cilíndrico, ¿sí?, con microvellosidades y células caliciformes. Las células caliciformes son para lubricar entonces el contenido que está acá y puede avanzar rápidamente. Ahora veamos. Al centro posee aquí un corio de tejido conectivo laxo, ¿ya?, con presencia de estas fibras musculares que están acá, que provienen de la muscular y mucosae, de la capa interna de la muscular y mucosae, y forman un músculo, el músculo de Prica, o Pruque, así se escribe. Y al centro también posee un vaso, un quilífero central, ya para ahí se van, entonces como ver después la absorción de los lípidos, ciertos lípidos acceden al quilífero central. Y aquí vamos a encontrar unos fibroblastos muy especiales que se llaman los miofibroblastos, porque tienen capacidad contráctil. ¿Y por qué razón? Para ayudar entonces a cortar la vellosidad, su longitud, y puede entonces tener contacto con nuevos entonces contenidos gástricos, perdón, intestinales, no gástricos. Ok, dicho esto, entonces nos vamos a ir al análisis. Cada vellosidad intestinal posee entonces 3 tipos celulares. Unas células que son las absorbentes, las que nosotros analizamos como células, como ese epitelio simple cilíndrico, ¿no es cierto?, que tiene ahora, como tienen con microvellosidades para absorber los alimentos, se llaman células absorbentes. Las células secretorias corresponden a las células de caliciforme. Y las células migratorias corresponden entonces a los linfocitos que se encuentran en el tejido conectivo y que pasan a través del epitelio. Y vamos a encontrar también las células enteroendocrinas. Esas son la población celular que está revestiendo entonces esta vellosidad intestinal. ¿Cuál es la función del intestino? Cada día se absorben aproximadamente de 8 a 9 litros de agua. Uno no toma tanta agua, pero están en los nutrientes, en los alimentos, ¿no es cierto?, en cualquier contenido alimenticio tener agua, aunque esté seco, pero tiene cierto porcentaje de agua. La bebida que tomamos, ¿no es cierto?, al mediodía, el café, la leche. Pero también se absorben 100 gramos de grasa y 50 a 100 gramos de aminoácidos. Y también varios cientos de hidratos de carbono. Ahora, las células absorbentes son estas células que están acá. Estas que tienen microvellosidades. Esperen un poquitito, un segundito. Ya, entonces estas son
Estas son las células absorbentes, las células cilíndricas que tienen microvellosidades. Entonces, la velocidad intestinal más las microvellosidades ayuda entonces a tener mayor superficie de absorción. ¿Y cuáles son? Estas que se acá, pues, esas. Esas son sus microvellosidades. Esas son las células absorbentes. De tal manera que aquí nosotros estamos ofreciendo los hidratos de carbono, los lípidos, ¿no es cierto? Las proteínas, los electrolitos y agua. Y estas son las células secretoras, las células caliciformes, que lubrican entonces la parte interna de del lumen intestinal. Y estas son las células migratorias, estos son los linfocitos que atraviesan el tejido conectivo para defendernos y sintetizar la inmunoglobulina secretora. Faltan aquí las células enteroendocrinas. Esa es la población celular que tiene entonces nuestro intestino delgado. Entonces, esta célula cilíndrica tiene aproximadamente 26 micras de altura. Y la cápsula son de forma cilíndrica con microvellosidades como señalado. Estas células ahora, las células caliciformes, las células secretoras, lubrican, son las caliciformes. ¿Y qué es lo que le grita? ¿Qué es lo que secreta? Una glicoproteína ácida, ¿no es cierto? Con 20% de proteína y 80% de hidratos de carbono. Y las células enteroendocrinas, que aquí también están entonces en esta población celular, que liberan hormonas de secreción paracrina. Esas son. ¿Y qué dijimos? Que habían una célula cerrada y otra abierta. Esta cerrada, su ápice no llega al lumen, pero sí estas son las abiertas, que tienen microvellosidades. ¿Qué es lo que liberan? La 5-THT, la 5 esta es la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, la motilidad celular, secretina, glucago, somatostatina, colicistocinina, pectin y vergacho. Toda esa cadena hormonal que hemos visto nosotros en las anteriores diapositivas. Ahora bien, la célula de absorción de los lípidos. Estas células entonces son las mismas células cilíndricas, pero ¿qué hacen? Mediante, ¿no es cierto?, la lipasa pancreática, que se liberan, ¿no es cierto?, en el duodeno, van a liberar van a hidrolizar a los lípidos, ¿cierto? Los compone entonces en la luz del intestino, en ácido graso y monoglicéridos. Pero también, ¿no es cierto?, la bilis, secretada por la vesícula biliar, ¿no es cierto?, van a transformar entonces estos lípidos en monoglicéridos y ácidos grasos de cadena larga. De tal manera que aquí se van a producir entonces estas micelas. Entonces, por la acción de lipasa, ¿no es cierto?, dependiente del lipasa pancreática y los ácidos biliares, van a modificar entonces los lípidos en ácidos grasos y monoglicéridos de cadena larga. En cambio, estos lípidos liberados, ¿no es cierto?, destruidos, hidrolizados por la lipasa, van a generar glicerol, ácido graso de cadena corta y media. Entonces son diferentes los tipos de absorciones que tenemos. ¿Qué hacen aquí? Los monosacáridos y los ácidos grasos, ¿ya?, emulsionados por la bilis forman micelas, esas que están acá, y pasan a la célula por absorción, ¿ya?, por absorción de la superficie. El glicerol entonces se difunde directamente en la célula de absorción por la superficie. Los monosacáridos, los monoglicéridos y los ácidos grasos son esterificados en triglicéridos dentro del retículo endoplásmico liso, ¿ya?, en el REL. ¿Y qué pasa a continuación? Los triglicéridos, en cierta forma, complejos con proteínas. ¿Quién proporciona las proteínas? El retículo endoplásmico rugoso. Entonces, dentro del Golgi se produce entonces la formación de una estructura denominada los kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? ¿No es cierto? Son triglicéridos unidos a proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Esos son los kilomicrones. Y estos kilomicrones son eliminados por los vasos laterales, por los lados laterales de las células cilíndricas. Y estos kilomicrones van a ser absorbidos, fíjate, por los quelíferos central. Esos que están acá. ¿Te fijas? Ahí van. Ahora, los otros lípidos, el glicerol, ¿no es cierto?, el glicerol y los ácidos grasos de cadena media y corta, se van entonces al torrente sanguíneo.
Ese es el mecanismo como entonces se produce la hidrólisis de los lípidos que nosotros ingerimos anteriormente. Ok. Ahora, la glándula de Lieberkühn o glándulas intestinales, ¿ya? Se ubica en la base de la vellosidad intestinales. Aquí tengo intestino, aquí tengo un corte, esta es la vellosidad, aquí está la base. Esta es la glándula intestinal o glándula de Lieberkühn, ¿ya? Esa que está ahí. ¿Qué población celular encontramos aquí? En la base vamos a encontrar las células de Paneth, esas que están acá. Por los lados laterales las células regenerativas son las madres, que nosotros las vamos a distinguir porque siempre se encuentran en mitosis, o sea, una figura mitótica. Luego tengo por los lados, por laterales, tengo la célula enteroendocrina. Y la célula enteroendocrina, esta que produce entonces hormonas de función paracrina. Inmediatamente, un poquitito más arriba, encontramos las oligomucosas. ¿Qué significa oligomucosa? Poca secreción mucosa. ¿Ya? O sea, son células cilíndricas que están empezando a acumular, entonces, mucina. Y esas más arriba vamos a encontrar estas mismas, ya maduras, que se van a transformar en células caliciformes. Y arriba tengo las células superficiales, esta que es del revestimiento superficial, que tienen función de absorber esto que está acá. Pero indudablemente que las células madre de esta regenerativa son las que van a diferenciarse a todos estos aspectos celulares que estaba mencionando. Ahora, diariamente nosotros, ¿no es cierto?, la migración celular ocurre de aquí empiezan las células mitosis y empiezan a viajar hacia arriba y aquí se desprende. En el ápice de cada vellosidad intestinal. Cada día se desprende 250 aproximadamente, 220, 250 gramos de células muertas, ¿ya? De la renovación celular. ¿Y quién produce el estímulo? ¿No es cierto? Una hormona liberada entonces las glándulas suborrenales que vamos a ver nosotros, ¿ya? Que entonces esta hormona que se denomina la urograstina o urogastrona, entonces lo que hace es estimular la proliferación celular. Ok, veamos entonces un corte histológico ahora. Bueno, las glándulas intestinales están cubiertas por la población que ya estaba mencionando, ¿ya es cierto? La población próxima está la célula de Paneth, esta que están acá, que lo voy a mostrar después en un corte histológico. Esta célula de Paneth le dieron una lisosima. La lisosima destruye la pared bacteriana. Por eso en nuestro intestino delgado no existe una flora bacteriana. A continuación encontramos las células madre o regenerativas, que se diferencian de todas las células del revestimiento glandular. Luego se ubican las células oricomucosas, que nos aparece aquí, que corresponde entonces a células futuras caliciformes en el fondo, son juveniles, ¿ya? Y que tienen poca secreción almacenada todavía. Después tenemos las células caliciformes, que son nuestras células que van a lubricar la superficie, y las células cilíndricas en la parte superficial, ¿cierto? De revestimiento, que son las células absorbentes, que hidrolizan, perdón, que hidrolizan a los lípidos mediante la lipasa pancreática y la bilis, ¿no es cierto? Que absorben los hidratos de carbono, porque la superficie, cuando vimos epitelio, acuérdense que había un glucocali que tenía acción enzimática, ¿cierto? Ahí tengo entonces la enzima necesaria para desdoblar los disacáridos, monosacáridos en glucosa para ser transportados al interior. Pero estos hidratos de carbono no se transportan libremente, se asocian a unos receptores proteicos, ¿ya? Que son transportadores de glucosa, son proteínas que transportan glucosa, que se llaman los GLUT, GLUT1, ¿ya? Y abajo también transporta glucosa en la célula, supongamos aquí hay GLUT1, y la glucosa que ocupa esta célula puede ocuparla, pero puede transportar glucosa también hacia los vasos sanguíneos, los GLUT2, ¿ya? Son distintos tipos de GLUT, que son transportadores de glucosa. ¿Ok? Y las proteínas nosotros las hidrolizamos, ¿no es cierto?, en oligopéptidos, los oligopéptidos los hidrolizamos en pequeños segmentos de aminoácidos, o sea, oligopéptidos significa pequeños segmentos de péptidos, y después lo hidrolizamos, seguimos la hidrólisis hasta llegar a aminoácidos. Entonces absorbemos aminoácidos. Ok, entonces la célula glándula o la glándula Wernicke o glándula intestinales, que
aquí la tengo en su totalidad. Fíjese que solamente en la base, aquí, fíjese, tengo unas células con gránulos, que aquí están. Esas son las células de Paneth, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la célula de Paneth? Liberan lisozima. ¿Qué función tiene? Ya dijimos, destruye la pared bacteriana de las bacterias. Por los lados laterales tengo esta célula que está con la flecha y que está aquí también. Eso es una célula madre, una célula regenerativa. ¿Y cómo la distingo yo? Porque fíjense, su núcleo es distinto. A veces encontramos una figura mitótica si los cromosomas en metafase, ¿no es cierto? O aquí cuando se está condensando entonces su DNA. Y por eso que reconocemos entonces las células madres. Y por los lados laterales que vamos a encontrar también unas células que tienen poco mucina almacenada, las oligomucosas. Como cuáles, por ejemplo, ese que está ahí, miren, incluso mi puntero láser es más grande que esa secreción que está ahí. Diferente a la secreción de esta, pues esta es una célula caliciforme ya. Entonces, estas son las células oligomucosas. Entonces, justamente esas, ¿se fijan? Y tengo la célula de madre, la célula oligomucosa, bueno, y la célula madre es esa, ¿ya? Y más arriba, ¿qué es lo que tengo? Las células caliciformes que no las posee esta. Y el resto que no son células caliciformes son las células cilíndricas, que van a migrar entonces por la renovación celular, producto de esta hormona que se libera en las glándulas duodenales. Entonces aquí las células de Paneth, ¿no es cierto?, liberan, secretan lisozima, proteína intensamente catiónica capaz de digerir entonces la pared bacteriana. ¿Ya? Su ritmo de renovación se acelera tras la ingestión de alimentos, por supuesto, ¿no es cierto? Si no, los alimentos no podrían ser hidrolizados, ni tampoco protegidos. Esas son las células entonces de Paneth. Estas células, fíjense que es lo que se ven, pueden desempeñar funciones de fagocitosis de diversas regiones intestinales y microorganismos espiroliformes, o sea, las espiroquetas. Una subpoblación también sintetiza inmunoglobulina A, secretora, ¿ya? Acuérdense que todas las glándulas liberan inmunoglobulina A, secretora, todas. Lagrimales, salivales, y por qué no estas intestinales también. Ok. Entonces, las glándulas, ahora nos vamos a las glándulas de Bine, que están en la submucosa. Entonces, la vellosidad intestinal, entonces, aquí son foliadas, aplanadas, pero fíjense ahora, por eso son tan, digamos, anchas. Aquí está la glándula intestinal, este es el coreo, lámina propia, con el quilífero central, que ya vimos la función, ¿no es cierto?, que ahí absorbe los kilomicrones, y levemente ahí está el músculo de Brick, aquí se nota mejor, que proviene de esta capa de las musculares mucosales, de la interna circular, migran hacia arriba, entonces, así como lo está mostrando aquí, o algunas fibras musculares, y que van a ascender entonces, y cuya función es acortar la vellosidad para que tome contacto con nuevas sustancias, para que sean absorbidas. Y esto está ayudado también, como vamos a ver probablemente en la siguiente diapositiva, por los fibroblastos que tienen capacidad contráctil, por eso se llaman miofibroblastos. Entonces, esto ayuda entonces a que tengan motilidad la vellosidad intestinal para tomar nuevos contactos con los nutrientes. Ok, pero en la submucosa, todo esto es mucosa, de la muscular y mucosa hacia arriba, pero en la submucosa encuentro esto, adenómeros glandulares. Esos adenómeros glandulares se denomina entonces glándula de Brine o glándulas intestinales. Tengo muchos distractores, disculpen. Glándula de Brine o glándulas duodenales, intestinales o de Lieberkühn. Y esta glándula, esas carecen de conductos excretores, ¿ya? Y su secreción libera entonces la base de las intestinales acá. Ahora bien,
¿Qué hace esta glándula de Brine? ¿Qué es lo que libera? Libera una secreción de un pH aproximadamente 8.2, 9.3, que es rico en iones de bicarbonato. ¿Para qué? Para neutralizar entonces la acción del ácido clorhídrico que viene del quimo. El quimo que se elabora entonces en nutrientes con ácido clorhídrico y enzima en estómago. pH, ¿ya? Pero, fíjese, estas células, esta libera una hormona, que es una urogastrina, también urogastrona le denomina algunos textos, urogastrina, que es una hormona polipeptídica, cuya hormona tiene dos funciones. Primero, inhibe la secreción de HCl del estómago, o sea, ¿no es cierto? Al liberarse vía sanguínea, viajan 20 centímetros, 30 centímetros, y llega entonces a nivel de gástrico y ahí inhibe las células oxínticas. No mienten más, ciclohidro, está bueno. ¿Ya? Y la otra función que tiene, estimula la proliferación de las células epiteliales. ¿A quién la estimula? A las células madre, esas que están ahí, esos puntitos más oscuros que están ahí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces estimula la proliferación. ¿Por qué razón? Porque el ácido clorhídrico va a destruir acá. Por eso hay una reacción muy rápida. Fíjese que cada día nosotros estamos liberando, aunque no comamos, 250 gramos de células muertas. ¿Ya? Porque la reacción es muy rápida, porque la acción del ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, puede atacar estas células y destruirlas. Pero ahí tenemos la urogastrona que estimula entonces la proliferación epitelial. Ok. Entonces, ahora la siguiente porción corresponde al ayuno y presenta la misma histología del duodeno, excepto porque no presenta glándulas duodenales, no tiene. Entonces, en un corte histológico, cuando tengamos, entonces, veamos que no posee glándulas duodenales, ¿no es cierto? Es yeyuno. Y puede ser también hilio, pero el hilio tiene una placa de Peyer, que es fácil de distinguir. Entonces, normalmente, si no tiene placa de Peyer, es duodeno. ¿Cuánto mide? Mide 2,5 metros. Distinto al duodeno, que tiene 25 a 30 centímetros, cortito. En cambio, el yeyuno mide 2,5 metros de longitud. Y ahí está la pared. Ahora, fíjense bien, estas vellosidades que están acá, ¿cierto? ¿Para qué están? Para aumentar la superficie de absorción, porque sigue haciendo la absorción. Pero ahora entonces las vellosidades, ¿no es cierto?, no son aplanadas, foliadas, son digitiformes, ¿ya? De tal manera que tiene la misma población celular de esta región, tiene los mismos componentes del corio, tiene los mismos componentes de la musculatura, músculo de Briggs, los quelíferos centrales, lo mismo. Tiene la misma composición de la musculares mucosales, dos capas internas circular y externa longitudinal. Pero aquí viene la diferencia. En la submucosa no existen, carece de glándulas duodenales o de Brine. Por lo tanto, eso es un buen diagnóstico de diferenciación. Tiene lo mismo, los plexos sanguíneos, venosos, y los plexos nerviosos, de Meissner. ¿Ok? Luego tengo la tercera capa, que corresponde a la capa túnica muscular. La interna circular y externa longitudinal. Y al medio, el plexo de Auerbach o mioentérico. De tal manera que en este corte histológico, aquí está, este corte está cortado longitudinalmente. ¿Por qué razón? Uno tiene que acostumbrarse entonces a los planos de disposición. En este caso, fíjese, la túnica muscular, la interna circular está cortada longitudinalmente, por lo tanto el corte es longitudinal. ¿Se fija? Es un buen indicio. Y la circular externa, perdón, esta es la circular interna, la longitudinal externa se ve cortada transversalmente. Es un buen signo de decir qué plano de corte tiene este órgano, o este corte nada más histológico. Y por fuera tengo la serosa, que es un tejido conectivo laxo, tapizado por mesotelio. De tal manera que el yeyuno es similar, no igual, al duodeno, excepto porque este no posee glándulas duodenales. ¿Ok? Veamos ahora el yeyuno. El hilio. El hilio entonces
corresponde entonces la parte final de intestino delgado, es igual que el yun, excepto porque posee ahora nódulos linfáticos que van a conformar las placas de Peyer. Ahí está. Estas son las placas de Peyer. Esos son los nódulos linfáticos. Pero tienen la misma histología del yeyuno. No tiene glándulas duodenales en esta región. ¿Se fija? De tal manera que la presencia de nódulos, uno puede decir, esto es ilion. ¿Cuánto mide entonces este ilion? Mide 3,5 metros de longitud. Esa es su longitud. Fíjese, 25 a 30 centímetros duodeno, 2,5, ¿no es cierto? El yeyuno y 3,5 ahora el ilion. Ahora, fíjense, y se caracteriza, tiene la misma histología. La vellosidad intestinal, la célula absorbente, ¿no es cierto? Las glándulas intestinales o de Lieberkühn, lo mismo. La muscular y mucosa, todo es igual, excepto que en la mucosa tenemos aquí la presencia de nódulos linfáticos, ¿ya? Esa es la única diferencia. ¿Y por qué tiene nódulos linfáticos? Uno se pregunta. Porque está muy próximo al ciego, ¿ya? ¿Y qué es lo que tengo ahí? Una flora bacteriana. Entonces, si bien es cierto, tengo una válvula iliocecal en la unión del ilion con el intestino grueso, pero puede, ¿no es cierto? Cada vez que se abre pueden pasar bacterias. Entonces, pero esas bacterias son rechazadas porque aquí tengo, ¿no es cierto?, un nódulo linfático, muchos nódulos linfáticos. Entonces, esto evita que en las porciones finales prolifere entonces las bacterias, aunque sean saprófitas. Pero no solo hay saprófitas, está el Escherichia coli, esta flora, pero así, solo falta que disminuya, ¿no es cierto?, la defensa y esta flora inmediatamente, y empezamos con problemas gástricos, las colitis, qué sé yo. Bien. Este ilion, fíjese, tiene las mismas células, ¿no es cierto? Las células secretoras, las células caliciformes, ¿no es cierto? Pero tengo unas células especiales, que son las células M, que son células extremadamente grandes y que tienen la capacidad de absorber o, de alguna manera, captar antígeno, ¿no es cierto? Y introducirlo hacia el interior, y estos antígenos los va a mandar entonces hacia los ganglios regionales. ¿Para qué? Para que produzcan ese nivel, entonces, ¿no es cierto?, anticuerpos específicos para destruir esta bacteria. Entonces lo que hacen es endocitan a estos antígenos, y entonces el resto de ellos tenemos linfocitos B que lo reconoce como extraño, ¿no es cierto? Se entra en la proliferación celular, qué sé yo, van a estimular los ganglios linfáticos para que entonces los células B se transformen en plasmocitos y destruyen entonces a este antígeno. ¿Ok? Destruyen este antígeno y ese es el sistema de defensa que tenemos nosotros. ¿Se fijan? Por eso nuestra flora bacteriana no prolifera en el ilio. Ok, entonces el ilio, pero aquí se produce también, ¿no es cierto?, la absorción de la vitamina D3. Vitamina, entonces, aquí se absorbe también la vitamina D3, la vitamina que es fundamental para ustedes, pues la absorción del calcio y fosfato. Aquí se absorbe entonces. Pero también se absorbe la absorción de la vitamina B12 y las sales biliares. ¿Por qué es importante la vitamina B12? Porque actúa sobre el factor intrínseco, que es la glicoproteína liberada en el estómago, y estimula entonces a la eritropoyesis, es decir, la formación de glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, la formación de la vitamina D3 se produce en la piel como resultado de la irradiación de la luz solar, los rayos UV, que van a actuar sobre la 7-hidroxicolesterol que está presente en la piel, transformándolo en 1,25-dihidroxicolesterol. Y en el hígado y el riñón se le agrega grupo OH y se transforma en 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿ya? O colecalciferol netamente. Ok,
Hagamos un break entonces. Dejemos la célula M un ratito. Hagamos un break de 10 minutos, son las 2:30, empezamos 2:30, son las 3:30. Break 10 minutos, 20 a las 4 nos encontramos nuevamente consiguiendo nuestro análisis. No se me vayan las 51 personas, tenemos buena audiencia. ¿Ok? Voy a apagar Nos vemos 10 minutos más. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono que se escucha todo.